Hoy hablamos con Joan Enric Lluna. ¿De dónde eres? Soy de Godella, en Valencia. ¿Cómo llegaste al clarinete? Pues llegué al clarinete como muchísimos niños en Valencia. Estudié en la escuela de la banda del pueblo de Godella y allí, una vez hacías un año entero de solfeo, podías elegir instrumento. El día que se elegía instrumento yo tenía la gripe y no pude ir. Me gustaban varios, entonces fui a la semana siguiente y quedaba un clarinete y así fue. Yo recuerdo muy bien la sensación que tuve de emoción cuando vi este instrumento viejo, porque seguro que era muy viejo, pero ese olor a madera lo recuerdo aún y fue una experiencia súper bonita. ¿Qué es lo que nunca falta en tu funda del clarinete? Primero me aseguro de que los clarinetes están dentro, las boquillas, las cañas. No lo digo en broma porque alguna vez ha pasado algún compañero mío que se lo dejaba en casa. Bueno, llevo material para ajustar cañas o para posibles problemas del instrumento. Poco, porque no soy demasiado mañoso. Siempre llevo partituras. Las partituras yo me planifico con bastante tiempo de antelación el repertorio que tengo que hacer, o sea que llevo las partituras de los próximos 3, 4 o 5 meses. Como también dirijo, llevo alguna partitura que tengo que dirigir, también pensando a largo plazo. Siempre llevo algún libro de ensayo sobre música que me gusta mucho leer. Y después en la maleta llevo un libro de novela para desconectar. ¿Algún consejo que te dieron que te cambió la vida? Me dio un consejo mi profesor de Londres, Anthony Pay, que no me cambió la vida, pero sí empezó a cambiarme mi visión de lo que es el aprendizaje de cualquier instrumento, en este caso el clarinete. En mi primera clase con él, en Londres, él me decía, muy bien, todo muy bien. Y yo pensaba, ¿cómo es posible que muy bien? Yo tengo que aprender. Entonces yo le preguntaba cosas, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Y él me dijo, mira, léete este libro, un libro gordo en inglés, mi inglés de la época era fatal. Y el libro se llamaba Zen y el arte del mantenimiento de motos. Fíjate qué título más raro, ¿no? Esto es uno de los libros de una serie sobre filosofía zen aplicada a la vida occidental, que estuvo muy de moda en esa época, en la época que yo estudiaba, en los años 80-90, y a partir de ahí, de la lectura de ese libro, en las clases hablábamos mucho sobre el aprendizaje y eso influyó mucho en mi manera de ver mi aprendizaje propio y también de cómo enseñar a los alumnos. Es una de las cosas que siempre recordaré. Por supuesto, me cambió mi vida conocer a Walter Boykins en un cursillo de verano en la época donde no se hacían cursos en España apenas. Esto me abrió un mundo completamente nuevo y decidí marchar a estudiar con él. ¿Cómo es la vida de concertista? Ser concertista de clarinete es una actividad que muy pocos o prácticamente nadie hace en exclusiva. Lo que sí es verdad es que cuando en una época de tu vida, cuando acabas los estudios, hay una época donde se hacen concursos. No es la manera ideal de hacer música, un concurso, pero sí que es verdad que un concurso, si lo ganas, si tienes suerte de ganarlo, te abre perspectivas, te da oportunidades. En este caso yo tuve la suerte de ganar varios concursos y que me abrieron muchas puertas y estuve una época bastante grande, unos años tocando muchos recitales, de solista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una cosa que también me marcó, especialmente un concurso que hice en Inglaterra, Tunbridge Wells, que me abrió las puertas a hacer, no los conté nunca, pero una gran cantidad de conciertos. Sí que es verdad que llega un punto, a mí me llegó un punto en donde pensé, bueno, está muy bien tocar Mozart o Weber o los recitales con las sonatas de Brahms o la música inglesa que toqué mucho en esa época, pero hay un momento donde quieres explorar otras vías, ¿no? A mí me apasiona mucho la música nueva,
Entonces, bueno, pues he hecho muchos encargos, eso me ha dado muchísima satisfacción, he aprendido mucho de los compositores con los que he trabajado. En otra época me ha interesado mucho investigar sobre música escondida, sobre todo música española de compositores exiliados en la Guerra Civil. Esto me ha dado una satisfacción enorme. Sí que es verdad que esto no es tan comercial como tocar los conciertos de Weber o Mozart, pero yo pienso que al final uno tiene que hacer lo que uno cree que tiene que hacer y lo que le llena, como músico y como persona también. ¿Cómo es Joan Enric Lluna, director de orquesta? La dirección de orquesta me interesó desde que era pequeño. Lo que pasa es que con el clarinete siempre me fue más o menos bien. Cuando llegué a Londres empecé a estudiar con un profesor de análisis y una profesora de técnica de dirección porque me interesaba. En esa época varias orquestas me pidieron preparar las secciones de vientos antes de los programas sinfónicos y me gustó mucho la experiencia y bueno, llegó un momento donde se me ofreció la posibilidad de dirigir programas enteros a la orquesta y ahí empecé a cogerme un poquito más en serio. Y en esa época también, aparte de llevar una orquesta joven en Valencia, hacía viajes desde Londres los fines de semana. Construimos una orquesta entre unos amigos en Londres para practicar. Perseguía a un profesor muy importante, Jorma Panula, durante varios años a todos los cursillos que hacía y para, digamos, prepararme y poder hacer el trabajo lo más dignamente posible, ¿no? Lo que me sucedió fue que en esta época que estoy hablando, al mismo tiempo tuve la grandísima suerte de poder estar tocando con grandes orquestas en Londres, grupos de cámara. Estaba tocando con la Academy St. Martin de Fields muchísimos años, con la Royal Philharmonic, tuve un trabajo fijo en Bournemouth, estuve 2 años con la Chamber Orchestra of Europe. Entonces yo pensaba, vamos a ver, no puedo dejar estas oportunidades de hacer música a tan alto nivel. Yo era feliz. Y entonces lo de la dirección lo dejé un poquito como en stand-by. Y pensé, bueno, me lo replanteo en unos años y veremos. Y hace, pues no sé, 7 años creo que me lo volví a plantear. Invité a una agencia de Madrid a un concierto que yo dirigía y hace pues como 5 años más o menos me pusieron en sus listas como director y a partir de ahí pues estoy haciendo lo que puedo, ¿no? Yo no soy un director al uso porque soy clarinetista y no me he planteado ni creo que me plantee dejar el instrumento para dedicarme solo a la dirección. Entonces yo con lo que suelo hacer es proponer programas o bien especializados en instrumentos de viento o programas donde yo toco y dirijo al mismo tiempo o donde hay un solista de viento, algo donde yo pueda aportar una cosa diferente a un director convencional, por decirlo así. Y bueno, es algo que me apasiona. Me encanta estar delante de colegas músicos y aportar mi experiencia y bueno, intento combinarlo con el clarinete. ¿Cómo combinas Smook y el Trinity Laban? En Inglaterra empecé a enseñar, no recuerdo el año, pero hace muchos, en Birmingham. Y llegó un momento en el que Trinity College me pidió acoger a 2 alumnos suyos y a partir de entonces me quedé en el Trinity y dije Birmingham. Estoy hablando de hace 20 y algo años, 25 años a lo mejor. Y en la SMUC, cuando se creó la SMUC también me llamaron y me pareció un proyecto fantástico. Pensé, esto hace 18 años más o menos, por fin un conservatorio en España con perspectivas internacionales, abierto, tal y cual. Entonces me entusiasmó y me metí en la SMUC también. Y bueno, intento combinarlo, no es fácil porque ahora ya no vivo en Londres y he llegado a un acuerdo para poder hacer un trabajo que sea, digamos, productivo. Entonces a Londres voy a hacer proyectos, digamos, especiales, clases de grupo, dirijo grupos de cámara y los alumnos que quieren tocar para mí obras en concreto, pues arreglamos las clases y ya está. Y en la SMUC, aunque he reducido las horas, continúo teniendo alumnos y, en fin, la educación es algo que me ha apasionado siempre. Empecé a hacer cursillos, yo creo que demasiado joven, en un momento donde no sabía nada, pero como vivía en el extranjero me llamaban. Entonces yo creo que mi, por decirlo así, éxito en esa época fue porque lo hacía con mucho entusiasmo, aunque no sabía mucho, pero como lo hacía con ganas, los alumnos que venían conmigo
eso lo agradecían. Y yo creo que es una de las claves de ser profesor, y es ponerle ganas, entusiasmo y cariño a los alumnos. Y eso lo intento mantener. No siempre es fácil porque la vida pues a veces se complica, puedes ir cansado de las clases, y eso para un profesor es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, estoy muy contento de poder ser profesor en estas dos instituciones tan importantes. ¿Cómo es la vida entre España, Reino Unido y Suiza? Bueno, es divertido porque nunca te aburres, siempre aprendes algo de otro país y te abre la mente, sobre todo. Y eso que estamos en Europa, aunque los ingleses no quieran. Bueno, la mayoría de ingleses sí que quieren ser europeos, pero quiero decir que estamos en un entorno que nos es familiar, que es Europa. Así todo, hay diferencias bastante notables a la hora de enfocar la educación musical y sobre todo el engranaje profesional de los países es bastante diferente. Yo tengo que decir que España, que es un país fantástico para vivir, aún no es capaz de ofrecer un engranaje para que el grandísimo talento que tenemos se quede. Muchísima gente se tiene que ir. Entonces yo voy combinando. Londres es una ciudad donde viví 26 años, o sea, donde más he vivido en mi vida, y continúo yendo cuando puedo. Ahora hace un año que no puedo ir. En Suiza tengo mi familia y una actividad muy pequeña musical, pero estoy en contacto con músicos y con agencias y me parece un país muy interesante. Y aquí en España, en Valencia, es mi ciudad, o sea que aquí estoy como en casa. ¿Nos puedes hablar de Moonwinds? Moonwinds es una reunión de amigos, de músicos de viento con carreras muy importantes internacionales, y que nació simplemente por amistad. Cuando coincidíamos, estoy hablando de David Tomás, de Gino Rue, de Julia Gallego, de músicos de este calibre, nos reunimos después de la Honde en la Orquesta de Cadaqués coincidíamos en sitios y siempre hablábamos de lo mismo. Tenemos que hacer un octeto de viento porque el repertorio es fantástico. Y bueno, al final encontré una persona de la SMUC precisamente que le dio forma al proyecto. Es muy importante, si tienes un proyecto, saber darle forma administrativa y saber cómo proyectarlo, ¿no? Y esta persona me ayudó muchísimo y así nacimos. Pero básicamente las claves del grupo son gente con carreras muy importantes, o sea, una calidad artística muy alta y una calidad humana también igualmente alta. Básicamente somos un octeto de viento con contrabajo. Este año pasado, con la pandemia, convertimos el grupo en una orquesta que se llama Moonwind Symphonic. Hemos actuado en noviembre, en plena pandemia, en Godella, y actuaremos pronto en Castellón, en el auditorio, y tenemos planes para el futuro también. Tenemos un disco previsto para el otoño como una orquesta. Háblanos del Festival de Godella. El Festival de Godella nació cuando yo volví a vivir aquí, en Godella. El ayuntamiento me pidió consejo para poder, digamos, lanzar un curso que ya estaban haciendo. Entonces yo les dije que por qué no apostaban por la música de cámara, porque era una cosa que a los músicos nos llena más que nada, y en la época, hace ahora 12 años, se hacían pocos cursos de cámara, se hacían muchos de instrumento. Entonces empezamos un día, aprovechando que yo estaba de gira con el cuarteto de Utrecht, hicimos masterclass, después un concierto de alumnos, y a partir de ahí fue creciendo. Las bases también de este festival son igual que Moonwinds, la calidad artística, la calidad humana y la excelencia artística, acercarla a la gente, sobre todo la gente que no es melómana. La satisfacción más grande que he tenido, una de ellas, pero es como un ejemplo que quiero poner, es la mujer que limpia el teatro diciéndome que ya no se pierde ni un concierto, que le encanta. O sea, llegar a la gente de la calle con la música de cámara, esto es el objetivo del festival, sin perder la búsqueda de la excelencia, evidentemente. ¿Nos puedes contar alguna anécdota? Una de las personas que como persona, como actitud vital, he admirado más es Neville Marriner,
que yo toqué muchos años con la Academy Sir Martin in the Fields y él vino mucho a dirigir la orquesta de Cadaqués. Y cuando tenía ya 90 años, 91, él murió a los 93, le preguntamos, Neville, ¿cuál es tu secreto? Porque a los 90 y pico años venía con nosotros de gira y venía a cenar y siempre contaba chistes. Y dice, pues cuando me levanto y abro los ojos y veo que estoy vivo, estoy feliz. Y esto nos miramos mis colegas y yo y dijimos, vaya, pues qué lección más buena, ¿no? Ese optimismo por la vida y por hacer música, esto fue una buena lección. ¿Qué aprecias en un buen músico? Yo creo que lo primordial para dedicarte a la música es que dentro de ti sientas pasión por la música. Es decir, que para ti la música sea lo más importante del mundo sin duda y que te entregues totalmente. Sin esta pasión, sin esta entrega, es muy difícil ser músico. Evidentemente, tienes que saber si tienes facilidad con el instrumento, o sea, si se te da bien el instrumento, evidentemente, si tienes capacidad de comunicar, o sea, de entender la música que tienes delante y comunicarla a los demás. Pero yo siempre aconsejo que se escuche mucha música y que si te dedicas a la música estés convencido porque es que es algo que te apasiona tanto que no puedes dejar de hacerlo. Eso es lo principal. Y por supuesto, todos sabéis que no puedes abandonar el instrumento más de un par de días. Esto creo que lo decía Rubinstein, que cuando dejaba de tocar un día lo notaba él. Si dejaba de tocar 2 días lo notaban los amigos. Y si eran ya 3 días lo notaba el público. Yo creo que esto nos puede pasar a todos. Y aquí está el secreto. Si tú realmente estás entregado, cada día, casi todos los días, le dedicas un buen tiempo. ¿Una obra que nunca te cansarías de interpretar? Pues esto cuando era adolescente no lo hubiera dicho, pero ahora sí lo digo. El concierto de Mozart. Porque cada vez que lo interpreto encuentro cosas nuevas. Me gusta mucho jugar relacionando temas de este concierto precisamente con óperas de Mozart. Sabéis que en la época había giros melódicos y armónicos también que tenían un simbolismo. Nunca paro de encontrar cosas nuevas y yo creo que es la obra para clarinete que nunca dejaría de tocar. ¿Un concierto que recordarás para siempre? Voy a decir 2 porque si no sería justo. El concierto que yo considero que fue mi debut, en serio ya como solista, fue con la Honde tocando el concierto de Mozart en el Teatro Real, de esto hace un montón de años. Y eso fue para mí muy importante. Pero recientemente sí que hay varios conciertos, pero especialmente los 2 que hice en la Philharmonie de Berlín, con la Berliner Camerata como director y solista, también me han marcado mucho. ¿Cómo ves el panorama musical después de la pandemia? Yo siempre he sido optimista. Lo soy por naturaleza, pero en este caso estoy seguro de que la música va a volver a florecer. Porque la música no es un lujo, no es entretenimiento, es una necesidad vital, es un bien de la humanidad y tiene que volver. Además, los pocos conciertos que se han hecho y en los que he participado, he visto el público entusiasmado, mucho más de lo normal. Por lo tanto, lo único que cabe esperar es que las autoridades que reparten el dinero tengan la sensibilidad de saber que tiene una importancia muy grande para la salud de la gente. Y esto no lo digo por decirlo. En Finlandia, una vez pregunté a mi colega Harry Mackie cómo se justifica políticamente que el Estado dé tanto dinero a la música. Y él me dijo, está clarísimo, es bueno para la salud. ¿Algún consejo para los clarinetistas del futuro? Escuchad mucha música, no solo de clarinetes, sino de todos los instrumentos, de orquesta, otros tipos de música, pero cada día dedicad tiempo a escuchar
y después a estudiar y a escucharos a vosotros mismos. Y lo que he dicho antes, si sentís pasión, seguid adelante. Si tenéis demasiadas dudas, pensarlo. Pero escuchar música, y si es posible en vivo, tenéis que ir a conciertos, es donde más se aprende.